¿Qué tal? Qué gusto saludarle de esta mañana de sábado, ya 27 de agosto, a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Es un gusto saludarle en el oriente, la región lacustre, tierra caliente, costa y por supuesto aquí en la capital michoacana. A usted que nos sintoniza a través de www.radiomejor.com y a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Radio Mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Déjeme saludar a mis compañeros que me acompañan en esta emisión sabatina. Jorge Manso, muy buenos días. Jesús, muy buenos días, un gusto saludarte, a ti, a nuestro amable auditorio. Gracias por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza a través de medios radiofónicos de Michoacán. Jairo, muy buenos días. Jairo, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días, Jorge, buenos días allá, José Cisneros, también que está en los controles de las cámaras. Y sobre todo, pues buenos días a todo tu auditorio. Bien, saludo a mis compañeros operadores en cada una de las cabinas de medios radiofónicos de Michoacán. Y bueno, vamos directamente al tema de esta semana. Y vaya, no sé ya de qué semana, porque ha sido recurrente durante las últimas semanas, los últimos meses, y es el tema educativo. Los normalistas que pues ahora creo que les están echando la bolita a los comuneros en cuanto a las movilizaciones y las acciones de presión para con la autoridad. Sin embargo, el tema, no se reduce únicamente a la demanda añeja de plazas automáticas y demás. Tampoco, a la quema de unidades. Habrá que agregar, el tema que han quedado en libertad. La gran mayoría de los que fueron detenidos ya hace algunos días allá en la autopista de Occidente, a la altura de la caseta de Cuandureo, y también los 3 normalistas detenidos aquí en Morelia. ¿Y cómo se da este fallo por parte de la autoridad? El procurador también ya reaccionó en torno a este tema y dice, no es culpa de la Procuraduría, no, es que no se integró bien el tema de los datos, los hechos que motivaron la detención de estos estudiantes. Y bueno, lo cierto es que hay consecuencias, entre ellas ya el sector del autotransporte ha tronado y dijo, hasta aquí llegamos. En tanto la autoridad no garantice las condiciones y no regrese las unidades que tienen retenidas normalistas y comuneros, nosotros suspendemos las corridas al interior del estado de Michoacán. Jairo. Yo creo que ese tema que tocas es relevante, Jesús, por lo que está sucediendo, en el sentido de que la autoridad, que es la quien señala a 3 normalistas, y también detuvo a los demás, pero en particular... Estos 3 son los de aquí de Morelia. Sí, voy a hablar en particular de estos 3, porque las pruebas que tenía no fueron suficientes para que el juez determinara que eran culpables. De entrada no coincidían las fechas, las horas, ¿no? No coincidían las horas, no coincidían el tiempo, no coincidía por la distancia. O sea, era una distancia grande de donde los detienen a donde fue el hecho de esta camioneta que la incendiaron, no se sabe quién. A lo mejor llegaron a escapar estas personas, pero también les acusaban de que llevaban también parte de gasolina, cosas que no se pudieron comprobar. Y esto es lamentable porque dentro de las cosas, dentro de la carpeta de investigación, no se tomó en cuenta algo fundamental, que es la declaración del chofer. Dejan afuera la declaración del chofer. Quien dijo que ni siquiera había visto mujeres, ¿no? Ajá, dejan afuera la declaración del chofer, que es lo primordial que debe tener porque es el que... al que bajan de la unidad. Pero sí deja la declaración de los policías, los que detuvieron a estos jóvenes. Presumiblemente. Ajá. Y cuando se enfrentan las historias, cuando se cuentan las horas y cuando se tienen los tiempos y los elementos y demás, pues no hay lo suficiente para retener a estos 3 jóvenes. Entonces nos preguntamos si se están fabricando realmente estas pruebas y es caiga quien caiga, no les importa saber quién es ni cómo es. Además, nada más porque parecen estudiantes, son estudiantes y me los llevo. Entonces estamos en una cuestión de fabricar a culpables y esto le perjudica sobre todo a la autoridad. Sabemos que algunos normalistas los hemos visto vandalizando, sí, porque hay fotografías, hay videos donde los hemos visto vandalizando. Que todavía nos falta ver
esos videos donde queman las unidades, que secuestran, ahí están las fotos, ¿no? Claro. Y ahí están los autobuses y ahí los tienen, ellos saben que, y hasta dicen cuántos tienen. Pero de las quemas no hemos visto algunas. Pero de las quemas ellos siempre se han deslindado y eso es lo que nos hace falta, tener esas pruebas. Y está a la autoridad ahora le falta. Teniendo esas pruebas, la autoridad, mira, con la mano en la cintura empieza a actuar en otra manera. Porque también aquí, ¿hasta cuándo va a determinar cuándo va a entrar las autoridades? Aquí se enfrentan las autoridades, es que si va a estas comunidades donde tienen las unidades, no se va a enfrentar a los normalistas nada más. Se va a enfrentar a las comunidades y se puede hacer un problema más grave, ¿no? Pues un estallido social, Entonces, imagínate todas las comunidades. Por eso me imagino que la autoridad no ha reaccionado ante esto. Pero el sector empresarial ya reaccionó. Pero sí, en una forma, presionando al gobierno, Y presionando. dice, pues ya si no es la policía Michoacán, si no es la policía federal, pues que sea el ejército, pero que ya no regresen estas unidades. Ajá. Aquí la cuestión es que, fíjate por qué lo estaban acusando estos jóvenes, siempre es por daños, primero, daños a terceros, claro, Vías de comunicación. vías de comunicación, y eso siempre va vía federal, Ujú. ¿no? Ese daño siempre, por eso se los llevan a otros Otras cerezos, instancias. a otros Ujú. cerezos, y ese era el temor de estos jóvenes, la familia de estos jóvenes, que se los fueran a llevar a otra entidad para que estuvieran haciendo su proceso y demás, y eso iba a complicar totalmente hasta la defensa, ¿no? Que ya pasó, ¿no? Con los que fueron detenidos Ajá. en diciembre. Sí. Y fueron llevados a Ajá. un ceferezo justamente por Ujú. estas cuestiones. Aquí en el asunto también de la quema de unidades y la última o la más reciente allá en la comunidad de Aranza, dice la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, nosotros nos deslindamos. Fueron los comuneros, ¿no? Mandó un mensaje, ¿no? Pero a ver, Jairo, habrá que ver también y que las normales rurales no son parte de estas comunidades o qué. Fíjate que yo voy a hacer varias reflexiones. A ver. Porque curiosamente el día que queman los vehículos, yo dormí, descansé bien, tranquilo. Si no tenías reporte de incidencias. No, ese día es después de que se da, el día de la quema. O sea, Ajá. yo dormí tranquilo, pero otro día en la mañana, Que fue el miércoles, ¿no? Miércoles por la noche. el miércoles por la Cuando noche, el queman jueves la por la mañana, yo me despierto, iba caminando por las calles de Morelia, así literal, no estoy hablando. Despertaste caminando las calles de No, me Morelia. refiero, dormí, desperté caminando por las calles de Muy Morelia. tranquilo tu día. Yo muy tranquilo, Ajá. pero es de esos momentos en el que tú estás tranquilo Y reflexionas. y estuve reflexionando. Ujú. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno del estado? Y digo todo este show, Toda la historia. porque no parece show, no es show, pero pareciera para muchos. ¿Cómo pensará el gobernador? Solo para uno, creo. No, digo, no. Y no sé cómo, supongo que es una técnica similar la que debe estar haciendo el Sí, gobernador, su el estrategia. procurador, el secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo es que toman decisiones? ¿Cómo tomaría yo una decisión? ¿No? ¿Cómo lo harías? Yo reflexionando decía, la tiene complicada el gobierno. O sea, poniéndome en los zapatos Claro. del gobierno y de la propia sociedad y de los comuneros. Reflexioné, ¿por qué? O sea, a ver, ¿qué pasaría si el gobierno del estado incursiona un estallido social? Ya lo dijeron y coincido totalmente. ¿Qué pasaría si el gobierno sigue tolerando lo que ya pidió la Canapad? ¿Qué Que es no, eso? no intervenga el gobierno del estado, sino una institución con mayor respeto. Exacto, es la palabra. Pero la sociedad, ¿qué es lo que ve? Ve Omisión. ineficiencia, omisión, carencia, incumplimiento, etcétera, etcétera. Por eso digo que el gobierno la tiene muy complicada, porque por donde la veas, sale perdiendo el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque si no hace nada, Omiso. si hace algo, represor. Represor. Y si Pero represor eso lo manejan los normalistas. No, Pues pero, sí, pero de pero, todas formas, a o nivel sea, concentrar instituciones, Pero le hace garantes- falta en esa parte inteligencia instituciones- para actuar. Instituciones garantes de los derechos humanos, no nada más los normalistas dirían, fue un operativo donde no se privilegió el diálogo, Las normales etcétera. son autónomas, acuérdate. O sea, es el mismo discurso de siempre, ¿no? Aunque lleven visitadores, después los ánimos se caldean o se calientan. O sea, creo que no es fácil gobernar, y menos un estado como Michoacán, en donde los conflictos educativos, que no dependen de Michoacán,
pues están calientes. O sea, esto se resuelve en México, en Bucareli, allá en la Secretaría y de mucho Gobernación. Menos con eso, donde aquí se busca aplicar la ley, pero luego del nivel federal les dicen, a ver, aquí ya acordamos esto y esto, y va para atrás. Así es. O sea, ¿crees? Creo sí, que claro. ¿Crees? Las mesas se están llevando ahí. No, claro, pero también ahí es donde tú entonces no te corresponde señalar ciertas cosas en tus discursos, ¿no? No decir, no voy a permitir, no voy a aplicar toda cuando no puedes. A ver, una cosa es que se vandalice, una cosa es o que, sea, que se cometan delitos. Eso no lo puedes hacer. Y otra cosa es la negociación, ¿no? Y la ley. Exacto, porque y la ley. hablamos de una reforma educativa que no es estatal. Sí, pero aquí finalmente ya ya rebasa el tema educativo, ya es el tema de procuración delitos, de ¿no? justicia, Claro. de seguridad pública. Aquí es donde, pues más allá de la reforma educativa, aquí se trata ya de que están cometiendo ilícitos. Ahí es donde entra el discurso del gobierno del Estado, que desafortunadamente pareciera que una cosa va ligada con la otra. Pero hay que decirlo muy claro, quienes han salido libres no han sido, por ejemplo, Juan José Ortega y Eugenio Rodríguez no salieron libres por una negociación con el gobierno del Estado. No. Salieron libres porque los delitos ameritaban fianza. Claro. ¿Sí? O sea, no es por una negociación federal. Que también pudiera ser. Además, Jorge, hay que ponerle nombre y apellido. Concluye la idea. Los normalistas salieron libre porque no se integraban bien los expedientes o porque no estaban bien identificados los hechos, ¿no? Así es que la aplicación de la ley en temas de justicia no ha sido porque el gobierno del Estado ha estado atado de manos en temas educativos, sino porque la Procuración de Justicia, el nuevo sistema de justicia penal lleva a esto, ¿no? O sea, no podemos decir que el gobernador ya no puede hablar de estos temas cuando no le corresponden. Ok, la aplicación de la ley sí le corresponde, incluso la misma reforma educativa. Y si se ajusta a la reforma educativa, en sus leyes secundarias, le tocan a Michoacán. Y da de qué hablar porque salieron, pero lo mismo ocurriría si no hubieran salido y si hubiesen sido consignados, ¿no? Allí el discurso sería otro. Pues que la autoridad está actuando de manera arbitraria, que pese a todas estas inconsistencias, se está actuando pues de manera irregular. Es súper complicado, creo que darle gusto, quizá no sea el término, darle gusto a todos los sectores. Bastaría o se tendría que reducir esto a la correcta aplicación de la ley. Lamentablemente no es así. Tema de pues la detención de los liderazgos de la coordinadora, pues al final de cuentas fue un calambre, hombre. Ni modo que quienes interpusieron esta demanda no tuvieran muy claro que tenían derecho a fianza. Es un calambre, exacto. Un calambre. Mira, aquí yo quiero hacer un paréntesis en el sentido de, yo les quise hablar de esos tres jóvenes. Uh-huh. Y estos tres jóvenes, ¿por qué les quiero poner aparte? Porque fueron aparte. Sí, porque ellos no estaban dentro de esas movilizaciones. Son estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Exactamente. Pero resultaron que los normalistas en un momento dado les pedían a sus familiares que no le movieran más, que se detuvieran tantito, y se entiende. ¿Por qué se entiende? Porque estos son otros casos. ¿Y por qué se entiende? Porque no les conviene también de que estos jóvenes que no estaban dentro de este movimiento se empiece a saber, se empiece a conocer cuál es su política de estos dos grupos, ¿no? Y estoy hablando de estos dos grupos que son los normalistas y que son la gente que se sienta a negociar con ellos. Porque lo hemos visto año con año. O sea, esto no es nuevo, no es algo que nos esté pasando aquí en Michoacán apenas. Lo vemos año con año, año con año. ¿Sí? A pesar de gobiernos que supuestamente se habían abierto más y les habían entregado plazas y les habían entregado lo que querían a la coordinadora y demás, aún así estaban esos movimientos, aún así se enfrentaban policías en la normal y había pues estos conatos, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues, quedaron acostumbrados y siguen acostumbrados y mal acostumbrados a hacer este tipo de negociaciones con el gobierno en turno. Porque antes sí se podía negociar. Y ahora le estamos diciendo, a ver, hay algo aquí, yo no te puedo atender ya esto, las plazas ya no vienen así, te atiendan allá en México. Pero a ver, ¿cómo es posible que estén, por ejemplo,
hablando de quiero plazas automáticas cuando el discurso ha sido no habrá plazas automáticas y a como dé lugar quieren plazas automáticas. Pues esto es garantía. Sí, pero digo, la verdad que están ya... necedad. Están rebasando ya... ¿Pero tú crees que no se den? Límite. ¿Tú crees que no se den, Jorge? ¿Que no se puedan dar estos tipos de plazas? Que pues yo espero que controlar? no, porque la ley ahí es clara. Pues ojalá que no, pero... Y ya sí, ese tema lo discutimos la vez pasada sí. y no me pudiste decir si sí estaban entregando todavía plazas. Que eso ocurría en la administración. ¿Por qué no te voy a dar nombres? De Graciela García Graciela Jorge, Andrade. No te voy a dar nombres. Porque no los tienes, Jairo. No. No los tienes. No. Por eso nada más. Ya, Si los sí tuvieras, puedes, ya hubieras hecho tu nota y lo hubieras denunciado. No creo que te guardes una nota de ese calibre. O sea, conociéndote además. O sea, aquí en la situación, lo que está ocurriendo es muy claro. No sé por qué están con esta necedad. Tienen 200 vehículos retenidos. 199 porque ya quemaron uno esta semana. Bueno, quitándole esos, ¿no? Entonces, no, digo, porque ya pasó por ejemplo, con el tema criminal, ¿no? O sea, tenían controlada una zona, el mercado era de ellos, pero comenzaron ya a meterse con la sociedad, extorsionándola, cobro de piso. Es el mismo modelo. Exacto, o sea, desgastaron modelo. El propio modelo. Claro. ¿Y esto qué provocó? El hartazgo social. Por supuesto. Sí. Pero le estábamos hablando también la semana pasada, que esto es a consecuencia de que existe cierta complicidad, porque eso también es permitir y es dejarlos hacer lo que también ellos quieran. ¿Tú qué harías, Jairo? ¿Tú qué harías, por ejemplo? Pues yo no soy autoridad para hacer. A ver, a ellos les corresponde hacer. No. De hacer. A ver, ¿tú qué harías? Estamos opinando, porque eso, tú me dijiste hace rato ¿qué harías? que tú harías, o sea, que tú estabas pensando como a lo mejor piensa el gobernador caminando y meditando y cómo le va a hacer y que la tiene complicada. Pues si la tiene complicada... ¿Tú qué harías? A ver, primero yo no soy autoridad para hacer. Pero si eres un ciudadano que puede proponer, nada más criticar. No estoy criticando, Jorge. Propon. Bueno, tú no propones tampoco nada. Pues yo estuve analizando y dije, el escenario fue complicado. Sí. Complicado, es difícil tomar decisiones. Está bien, pues sí. ¿Cuál es el tuyo? A ver, uno es que si ya saben lo que viene, saben las negociaciones que se tienen que hacer. La otra es que, primero, yo creo que sí debes de tener mano dura, para en esas acciones. Porque estás tomando, y lo hemos dicho una y otra vez, y lo he dicho también yo, una y otra vez, que no puedes permitir que secuestren un autobús, que se roben, que bajen a pasajeros, que bajen a un chofer y que se lleven la unidad. Claro, eso no debe ser permitido. Y la otra, ¿por qué no? Porque es un delito, estás cometiendo un delito. Claro. Eso ya no tiene nada que ver con la educación y demás, eso ya lo entendemos. Por eso te digo, en esa parte yo creo que sí le hace falta actuar. Entonces, aunque después vengan más protestas. Pues de todos modos, o sea, mira, malo si no lo haces y malo también si lo vas a hacer. O sea, pero aquí tiene que ver y tienes que poner, si tu prioridad es la ley y poner el orden, pues lo tienes que hacer de esa manera. Entonces aquí, si vas a estar, entonces estás a capricho de ellos. Porque estás a capricho de ellos. Y la otra que te estoy diciendo, yo no te voy a dar nombres. Porque no los tengo. No. Si tú eres capaz, como tú fuiste a hacer un reportaje una vez a Tierra Caliente, hablaste del dengue, del Zika y todo lo demás que estabas haciendo, y te fue en feria porque la autoridad te dijo que no era así. Y tú no lo reconoció. No, pues no lo reconoció y no lo va a reconocer y no lo va a reconocer. No. Sí lo reconoció cuando mostré las pruebas. Hasta después. Ahí mismo yo hablé con el jefe de epidemiología. Pero permíteme. Y lo reconoció. Permíteme. Ahí tú. No sé si lo leíste. Sí lo leí. Y también le escuché los comentarios que tú hiciste aquí mismo. Y esa parte, cuando tú hablaste de tener fuentes, tú no viste tus fuentes. Claro, yo dije la ciudadanía. Bueno. Y puse ahí y en el reportaje venían los nombres de cada uno de los que consulté. Bueno, pues ahí están los casos que se tienen, los casos que fueron a declarar al mismo Congreso, que se presentaron ante el diputado de Morena, ante el diputado de Movimiento Ciudadano también, y tuvieron una rueda de prensa. Gente que adquirió también una plaza, ahí mismo lo dijeron unos, adquirieron plazas en este proceso. Y no estamos hablando de que, es que mira cuánto tiene la reforma. No, en esta administración. ¿Sí? Y estuvieron ahí plantados en la Secretaría de Educación Pública haciendo un campamento precisamente porque había duplicidad de plazas. Y cuando hay esa parte de duplicidad de plazas... No son plazas de ellos todavía. Cuando hay una duplicidad de plazas,
Pues sí, por Pero eso no es estoy legal, diciendo- pero no es legal Por eso no es legal. Pero Estoy a ver, comprando. eso no significa que hayan salido desde la oficialidad, sino de las redes de corrupción. Y lo que yo estoy Es diciendo, lo que estábamos hablando la semana a ver, pasada, lo que yo estoy Jorge. diciendo, es de que oficialmente con la clave de la SEP, ni una clave nueva. A ver, resumiendo, la autoridad no ha entregado un listado de hay 100, 200, 300, 500 plazas disponibles para que ya se aplaquen. ¿Qué es lo que tú defiendes, Jorge? Yo lo que defiendo es de que de parte de la oficialidad, Sí, de la sí, oficina del secretario de Educación, No se han dado. no se han entregado Y tú hablas de plazas duplicadas. que es un problema que efectivamente Pues se que vive en la Secretaría. dentro de esas plazas duplicadas, precisamente son plazas piratas porque no deberían de existir. Sí, Completamente es de corrupción. acuerdo. Sin duda. Y se sigue dando. Y se siguen Sí. comprando. Claro que sí. Pero es a lo que ver, estoy diciendo. a ver, yo y te si voy a quiere decir que dé una nombres, cosa. pues ahí están los que No, denunciaron. yo Y creo si que no es quiere- necesario dar nombres. Y hay gente muy cercana a nosotros Claro. que le ha pasado también por. Quizá usted que nos escucha procesos. conoce a algún Claro. profesor que se está quejando porque no le ha llegado su quincena desde hace Ajá. meses, pero usted cuestiónele cómo Mira, adquiriste la plaza. Exactamente. Iba- ¿Cómo la adquiriste? Porque, a ver, plazas ¿Te la otorgó creadas- el Estado? ¿Te Exacto. la otorgó la Federación o la Eso- compraste? Ese es el punto. ¿Y cómo entran? ¿Cómo Claro. les pagan? Ese es Ese es el otro A ver, punto. no, ¿Quién? no, el punto que ¿Cómo no? discutíamos, ¿Quién les paga? el A punto ver. que discutíamos es lo que El acabas punto de que vamos a decir. discutir en este momento es que tenemos que ir a la pausa. ¿Sale? Y este tema es muy interesante porque, insisto, usted que nos está escuchando en las diversas regiones del estado seguramente tiene un conocido, no sé si directa, indirectamente, pero siempre se está quejando de que no le pagan esta plaza. Pero habrá que partir de este principio. ¿Cómo te hiciste en la plaza? Que estás reclamando tu trabajo, claro, porque lo estás devengando, en el mejor de los casos. Pero, ¿es legal? ¿La adquiriste de manera ilegal? Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Quédese con nosotros, muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.